La tecnología de Bring Your Own Device permite conectar dispositivos móviles de una manera rápida, ágil y segura. En esta demostración veremos cómo conectar dos dispositivos muy comunes en el mercado actualmente, un teléfono con sistema operativo Android y un iPhone, utilizando mecanismos de autenticación basados en certificados digitales. Para ello contamos con distintos componentes como los que podemos ver en esta diapositiva. Por un lado tenemos un servidor de dominio que nos ofrece el servicio de Active Directory. También ofrece el servicio de resolución de nombres por DNS y un Certificate, y es a su vez Certificate Authority. Por otro lado contamos con un servidor de AAA que es el dispositivo el ICE, el servidor de autenticación, autorización y accounting, que llevará a cabo los procesos de validación de los usuarios que se conecten. Y por otro lado contamos con un Wireless LAN Controller que que gestiona un access point a través del cual se van a conectar los dos dispositivos, y contamos también con un switch Catalyst de Cisco que permite interconectar el punto de acceso, interconecta a su vez dos VLANs, una que es la VLAN 64, la red insegura, y otra con la VLAN 32, que es la red corporativa donde están nuestros recursos de gestión. El proceso consta de 5 pasos fundamentales. En el primer paso, los usuarios se conectarán a través de 802.1x utilizando un mecanismo llamado PAP, Protected AP, y para ello el usuario utilizará una password como mecanismo de autenticación. El ICE interceptará esas credenciales y consultará el Active Directory para verificar si el usuario es un usuario válido o no. En el caso de que el usuario sea válido, entonces el usuario será redirigido a un portal donde podrá registrar el dispositivo desde el que se conecta, a partir del cual ese dispositivo ya será un dispositivo fiable, y inmediatamente se procederá a descargar los certificados digitales, un certificado del Certificate Authority y otro certificado para el usuario que está estableciendo la conexión, que quedarán almacenados en el teléfono, y a continuación esos certificados serán utilizados para establecer una conexión segura, pero esta vez utilizando un mecanismo de EAP basado en TLS. El propósito principal de esta demostración es mostrar la configuración del elemento fundamental en este escenario, que es el servidor de ICE. Además de ello, vamos a ver también la configuración del Active Directory y parte de la configuración del Wireless LAN Controller, que son los otros dos componentes que participan también en esta demostración. Antes de comenzar con la configuración del ICE propiamente dicha, quisiera mostrar la configuración del Certificate Authority debido a que tiene cierto grado de dificultad. Para ello vamos a basarnos en un documento, el documento de TrustSec How to Guide Using Certificate for Differentiate Access, que tiene el nombre de How to 60 Bring Your Own Device Certificates.pdf. Puede encontrar este documento, es un documento público y puede encontrarlo buscándolo en Google. Recomiendo seguir escrupulosamente los pasos que describe este documento para la configuración de esta demo. En el apéndice A, página 32 del documento, comienza la descripción de los distintos pasos a seguir para la configuración del servidor de Certificate Authority, tal como veremos a continuación. En esta demostración los dispositivos ya están previamente configurados y se trata simplemente de verificar las distintas áreas de configuración para que el proceso de Bring Your Own Device sea exitoso. Pero en el documento puede ver los pasos de
instalación de los distintos componentes, como por ejemplo el servidor propiamente dicho, un Windows 2008 Release 2 Enterprise, o los servicios, cómo instalar los servicios del Certificate Authority también. En nuestro caso, dichos servicios ya han sido instalados, como puede ver. Sin embargo, sugerimos que el proceso de instalación, como puede ver en la descripción del documento, se debe llevar a cabo en forma ordenada. Primero tendrá que configurar dos servicios básicos y luego agregar el servicio, fundamentalmente tres servicios adicionales, como lo puede ver en la animación, entre los cuales está el servicio de MSCEP, que es el servicio que permite registrar dispositivos para que reciban un certificado digital en forma totalmente automática y desatendida. Se recomienda también verificar que los servicios de Certificate Authority y de Internet Information Server para el Web Authentication estén funcionando también. A continuación tendrá que modificar en el registro de Windows un parámetro que es el proceso de Enforce Password, para que el mecanismo de enrollment no requiera una clave. De esa manera podrá descargarse el certificado en forma totalmente automática, desatendida, sin que el usuario tenga que indicar ninguna clave en particular. Verifique que este valor del registro esté en 0. Otro de los pasos que necesitará ejecutar es la creación de un usuario que será utilizado por el mecanismo de MSCEP, que en este caso es el usuario NDES, y es un usuario al cual vamos a asociar a la cuenta. Es un usuario que utilizará el servicio de MSCEP. El proceso para crear este usuario es el mismo proceso que para crear un usuario cualquiera, con la diferencia de que este usuario tiene que pertenecer a un grupo que está construido en el propio Active Directory, que se llama Internet Information Server User, tal como se ve en la animación. También tendrá que crear un template para los certificados digitales asignados a los usuarios mediante el mecanismo de enrollment. Para eso necesitará utilizar la herramienta de Certificate Templates, tal como muestra la animación. El template se construye a partir de un template built-in, un template que ya viene con el Certificate Authority, que es el template del usuario, pero el que le haremos determinadas modificaciones para lograr nuestro propósito. En nuestro caso ya tenemos el template creado y se llama AES Bring Your Own Device. Como puede ver, en el PDF se describe paso por paso el proceso de modificación del template del certificado y iremos haciendo coincidir los distintos pasos descritos en el PDF con la configuración que tenemos en nuestro escenario. En la solapa general puede dejar los parámetros que vienen por defecto, no es necesario modificar ninguno. En la solapa de Request Handling, en cambio, puede quitar el checkbox que permite guardar la clave privada para que sea exportada. De esa manera el usuario no podrá en ningún caso exportar la clave del certificado digital. En todo caso, si necesita implementar un nuevo dispositivo, simplemente tendrá que volver a ejecutar el proceso que vamos a mostrar en esta demo. En la solapa de Subject Name
se recomienda configurar la primera opción Supply in the Request en vez de la opción que viene por defecto, que es el Build from the Active Directory Information. En las solapas de Cryptography en general no es necesario modificar ningún parámetro. Verifique que los parámetros sean idénticos a los que muestra la figura. En la solapa de Extensions encontrará varias opciones, varias extensiones incluidas en el template. Verifique que están habilitadas todas las funciones, todas las extensiones que menciona el manual, tal como se muestra en la animación. En la solapa de Security, verifique que la cuenta que ha creado anteriormente tenga todos los privilegios, tenga el privilegio de Full Control habilitado. Por último, es posible que le interese deshabilitar la opción de no incluir información de revocación dentro del certificado, para evitar que el dispositivo intente conectarse con el Certificate Revocation Server para verificar si el certificado todavía es válido o ha sido denunciado. El mecanismo de denunciar un dispositivo cuando se pierde no se hace a través del Certificate Revocation List, sino que se hace a través del portal de dispositivos. Una vez que tenga creado el template, necesitará habilitar el Certificate Template, hacer lo que se denomina un issue, publicar el template para que el Certificate Authority pueda crear certificados a partir de ese template. En nuestro caso, ese template ya ha sido publicado, como se puede ver. Es el primero que aparece en la lista de Certificate Templates. Una vez que el template está publicado, ya no podrá ver los detalles que ha configurado en el paso previo. El siguiente paso consiste en volver a hacer una modificación en el registro de Windows, tal como veremos a continuación. En este caso necesitará modificar los valores de 3 claves distintas que están debajo de la clave MSSEP. Estas claves son Encryption Template, General Purpose Template y Signature Template. Y necesitará verificar que en el valor de esa clave identifique el nombre del template que acaba de crear. En este caso, ICE-Bring Your Own Device. El último paso en la modificación del registro de Windows es deshabilitar el Use Single Password, es decir, colocar el valor 0 en esta clave. De paso, también puede verificar que el valor de la clave Enforce Password también sea 0. Con estos pasos, el Certificate Authority ya estará listo para poder asignar, mediante el mecanismo de enrollment, los certificados a aquellos usuarios que se conecten a través del ICE. A continuación veremos la configuración del ICE propiamente dicha y comencemos justamente por la configuración o la relación entre el ICE y el Certificate Authority, tal como se muestra en la siguiente animación. En el ICE deberá configurar la URL de
el servicio de MSCEP que ha habilitado en el Certificate Authority de Windows. Esto se trata, es una URL que de paso le permite verificar si el servicio está funcionando, si está respondiendo a las peticiones, y puede ver a continuación exactamente el formato de esa URL, que es bastante bien conocido para aquellos que ya hayan trabajado alguna vez con el servicio de MSCEP. En nuestro caso, la URL ya ha sido configurada previamente. Puede verificar la conectividad mediante el botón de Test Connectivity, tal como muestra la animación. Una vez configurada, verifique que en el Certificate Store aparezca el certificado del Register Authority, tal como muestra la animación. El siguiente paso consistirá en crear un Certificate Authentication Profile, en este caso con el nombre de Certificate Authority CA-AP, tal como muestra la animación. Verifique que en el Principal Username esté seleccionado el Common Name como atributo que identificará al usuario. El siguiente paso consiste en configurar el Active Directory, es decir, en establecer un vínculo entre el AES y el servidor de dominio. Para esto necesitará hacer un join al Active Directory utilizando una cuenta con privilegios como por ejemplo la cuenta de Administrator. En nuestro caso, ese join ya ha sido realizado y puede verificarlo con el botón de Test. Es en la solapa de grupos donde usted puede agregar o establecer un vínculo entre los grupos locales que maneja el AES con los grupos definidos en el Active Directory. En este caso en particular vamos a utilizar el grupo de Bring Your Own Device, de manera que los usuarios que pertenezcan a este grupo son aquellos que podrán registrar sus dispositivos móviles a través del AES. Podemos ver el grupo en el Active Directory con la herramienta de Active Directory Users and Computers. Podemos verificar que el usuario admin es miembro de este grupo, y ese es el usuario que vamos a utilizar para nuestras demostraciones. El usuario no requiere privilegios de ninguna característica especial. El siguiente paso será configurar el portal de Guest, al cual será redirigido el usuario que inicie conexión para poder registrar el dispositivo desde el cual se conecta y a su vez descargar el supplicant necesario para proceder a la descarga posterior de los certificados digitales, tal como veremos más adelante en la demostración. El AES permite configurar múltiples portales para distintos propósitos. En nuestro caso, el portal se llamará Mira Portal y será referido por una de las reglas de autorización que veremos más adelante. Es importante que el portal tenga definido el Enable Self-Provisioning Flow, tal como muestra la animación. La última solapa muestra el mecanismo de autenticación que vamos a utilizar para validar al usuario que se conecte a este portal. En este caso, ese mecanismo de autenticación es ya está previamente definido y es un Identity Store Sequence llamado Active Directory-only, AD-only. El mismo fue creado previamente
dentro de Identity Management con la opción Identity Source Sequence, que son las secuencias que podemos utilizar para referirnos a distintos tipos de bases de datos que utilizaremos para autenticar usuarios. En este caso, se trata solamente de utilizar la base de datos provistas por el servicio de Active Directory. En esta misma solapa tendremos definido otro Identity Source Sequence que también utilizará los servicios del Active Directory, como en el caso anterior, pero además que va a utilizar los servicios de Select Certificate Authentication Profile, tal como muestra la animación. De esta manera, el portal que estamos configurando sabrá que deberá utilizar los servicios del Active Directory para poder validar al usuario que establece una conexión o que es redirigido, mejor dicho, a este portal. El proceso de Bring Your Own Device utiliza también otro tipo de portal que está embebido en el ICE, que es el portal de My Devices. Este portal permite registrar los dispositivos que se conectan a través del mecanismo de Bring Your Own Device, y lo veremos más adelante. Y también requiere que el administrador de este portal sea validado utilizando también los servicios del Active Directory, tal como muestra la animación. A continuación comenzaremos por analizar las distintas reglas, tanto de autenticación como de autorización, definidas en el ICE para poder llevar a cabo el proceso de Bring Your Own Device. El ICE trae definida por defecto 4 reglas, como las que vemos a continuación, y en este caso vamos a utilizar una de las reglas de autenticación predefinidas, que es la de Wireless.1x. Los usuarios que se conecten van a utilizar el mecanismo de 802.1x para validarse, tal como veremos en la demostración. Una de las condiciones, por lo tanto, de esta regla será la conectividad a través del protocolo Wireless 802.1x. Los protocolos permitidos en esta regla serán PAP y TLS, dado que estamos definiendo un solo perfil de wireless que soportará cualquiera de los dos mecanismos de autenticación. El primero que utilizará el usuario será PAP con el mecanismo de MSCHAP, usuario y password, y el segundo, en la segunda conexión, utilizará en cambio el mecanismo de TLS basado en los certificados digitales que ha recibido previamente, tal como se ha explicado al comienzo de esta demostración. Esta regla no viene definida por defecto, hay que definirla y a continuación mostraré cómo se define. Dentro de los resultados del proceso de autenticación, debajo de la opción Allowed Protocols tendrá que crear una regla, como en este caso PAP and TLS, y dejar seleccionadas las opciones tal como muestra la siguiente animación. PAP soporta dos mecanismos de autenticación. Uno es basado en usuario y password con el mecanismo de MSCHAP versión 2 y el otro es utilizando certificados digitales también. En este caso ambos están seleccionados, pero podríamos haber seleccionado simplemente el primero. El otro protocolo habilitado es EAP-TLS. Verifique también que el checkbox de Process Host Lookup esté habilitado, atributo que viene seleccionado por defecto. La base de datos que utilizaremos para el proceso de autenticación es la base de datos que ha sido previamente configurada, que está basada tanto en el Certificate Authority como en el Active Directory.
parámetro que hemos verificado, que hemos configurado previamente a crear la regla. A continuación procederemos a verificar las distintas reglas de autorización. En principio hay dos reglas fundamentales para el proceso de Bring Your Own Device, pero podemos configurar una tercera regla también que no vamos a utilizar en esta demostración. Nuestra primera regla de autorización tiene una condición compuesta llamada Mira Wireless LAN Bring Your Own Device on Board, que analizaremos a continuación. La condición está compuesta por 5 expresiones diferentes. Las dos primeras expresiones vienen definidas por defecto en la regla llamada Wireless LAN Bring Your Own Device y básicamente identifican el tipo de tráfico Wireless 802.1x. La tercera regla, en cambio, es una regla que define el perfil wireless a través del cual se conecta el usuario. El número, en este caso el perfil tiene el identificador 2 y ese número está referido en el Wireless LAN Controller. Es el ID asociado al perfil Wireless LAN llamado MiraDemo. El perfil MiraDemo en el Wireless LAN Controller está definido con la política de seguridad WPA2 basada en 802.1x, tal como podemos ver en la animación. Verifique que el estado del perfil esté enabled mediante este checkbox y como podemos ver a nivel de la solapa de seguridad tenemos definido a nivel de Layer 2 el mecanismo de seguridad WPA2 con cifrado basado en AES, Advanced Encryption Standard, con gestión de claves a través de 802.1x. A nivel de Layer 3 no tenemos nada definido. En la solapa de servidores AAA tenemos definido tanto para autenticación como para counting la dirección IP del servidor de ICE. Y por último, en la solapa de Advanced tenemos una serie de parámetros necesarios para el proceso de Bring Your Own Device que veremos ahora a continuación. Verifique que el parámetro Allow AAA Override está habilitado. Verifique también que está seleccionado en la opción de Next State en la lista desplegable el atributo de Radius NAC. Y también verifique que tenga habilitado la opción de DHCP Profiling. Tal como hemos mencionado, el parámetro más importante a definir en el ICE en este caso es el ID asociado con el Wireless LAN Profile. En este caso 2. Los otros dos parámetros de nuestra condición son el mecanismo de autenticación, la base de datos de autenticación, que en nuestro caso será el Active Directory, que como ya hemos visto tenemos definido en el Active Directory un grupo llamado Bring Your Own Device. Por lo tanto, esto significa que la condición requiere que el usuario pertenezca, sea miembro de ese grupo. Y la última expresión es que el mecanismo de autenticación utilice
el protocolo MSCHAP versión 2, que será el primer mecanismo de validación del usuario. Este es el mecanismo que utiliza 802.1x en el caso de PAP, Protected EAP. Si volvemos a la regla, vemos que el resultado de esta regla, en el caso de cumplirse, será un resultado llamado Mira Wireless LAN Eyes Only. A continuación verificaremos la definición de ese resultado para la regla de autorización. El resultado es una redirección al portal a través del Web Authentication con la opción de Supplicant Provisioning. Significa que se va a descargar sobre el teléfono un mecanismo que va a permitir descargar posteriormente los certificados digitales, por lo menos en el caso del iPhone, no así en el caso del Android, que ya veremos que requiere un software específico que hay que bajar del Play de Google. Y este mecanismo de redirección, a su vez, aplicará una lista de control de accesos llamada Mira Eyes Only. Esta lista de control de accesos está definida en el propio Wireless LAN Controller, como veremos a continuación. Básicamente, la lista de control de accesos permite el tráfico de DHCP, permite el tráfico de DNS y permite principalmente el tráfico, cualquier clase de tráfico IP entre el cliente y el servidor de ICE para su validación. Esas son las tres primeras reglas de la lista de control de accesos. La regla 4 y la regla 5 de esta lista permite el tráfico IP, HTTPS a el play.google.com desde España. Estas direcciones IP son las que tiene este portal y solamente son necesarias para el caso de los teléfonos de Android, porque como vamos a ver, Android requiere de un complemento provisto por Cisco que se puede descargar del Play de Google. En nuestro caso no será necesario descargarlo porque ya lo tendremos descargado en el propio teléfono. Pero en el caso de que el usuario no contara con este software, lo puede seleccionar y descargar directamente desde el portal. Las últimas dos reglas de la lista de control de accesos permiten el tráfico saliente hacia a cualquier dirección IP de la subnet. Este es el tráfico desde el ICE a cualquiera de los elementos dentro de la red 10.1.0.0. Y la última regla deniega cualquier otro tipo de tráfico IP. Como podemos ver, la condición no requiere de ningún otro atributo adicional configurado. La siguiente regla de autorización tiene como condición que el dispositivo ya esté registrado dentro de la base de datos del Registered Device. Este proceso se lleva a cabo durante la primera fase de autenticación al ser redirigido el cliente al portal y proceder, por lo tanto, a registrar el teléfono con un nombre, la MAC address, en este caso del teléfono, con un nombre predeterminado, y podemos ver a través del portal de My Devices todos los dispositivos que han sido registrados allí. El portal también permite denunciar ese dispositivo o incluso borrarlo si fuera necesario repetir el proceso. Por lo tanto, la siguiente regla requiere que el dispositivo ya haya sido registrado previamente, quiere decir que
el primer paso, el paso anterior ha sido exitoso. Y tiene otra condición que requiere esta vez una autenticación, pero a través de TLS, como vamos a ver a continuación, dado que se trata de una condición compuesta. Aquí podemos ver el portal de My Devices y vemos que hay un dispositivo que ha sido registrado exitosamente. Vemos la MAC address y también podemos ver la opción que nos permitiría denunciar este dispositivo como robado, por ejemplo, para que en ese caso el ICE, mediante una tercera regla que no vamos a ver en este caso, no vamos a analizar esta demo, verificara simplemente que no permitiera, mejor dicho, que aquellos dispositivos, esa MAC address de un dispositivo denunciado, pudiera conectarse por estar incluido dentro de lo que se denomina la blacklist, la lista negra. Podemos ver que la URL de este portal es la misma dirección IP del ICE, puerto 8443 /My Devices. Recuerden que para poder acceder a este portal es necesario que el usuario pertenezca al dominio, al Active Directory, sea un usuario válido del Active Directory. En cuanto a la condición de autorización Mira Wireless LAN Bring Your Own Device TLS, como podemos ver, es muy similar a la que hemos analizado previamente, con una sola diferencia. La quinta expresión, en vez de permitir el mecanismo de autenticación por MS-CHAP, requiere en cambio un mecanismo de autenticación por EAP-TLS. Esa es la única diferencia entre ambas reglas. En cuanto al resultado de la regla de autorización, vemos que se llama Mira Wireless LAN Permit All. Y como su nombre lo indica, es una regla que permitirá acceso a aquellos usuarios que hayan sido exitosamente autorizados, una lista de control de accesos que le permita tráfico a cualquier dirección IP, como veremos a continuación. Al igual que hemos visto anteriormente, esta lista de control de accesos está definida en el Wireless LAN Controller. La lista de control de accesos es muy sencilla y permite todo el tráfico IP desde cualquier dirección de origen a cualquier dirección de destino. La última regla que necesitamos definir es una regla de Client Provisioning. En este caso tenemos tres reglas configuradas, pero vamos a prestar atención solamente a la regla necesaria para poder validar tanto a los dispositivos iPhone como a los teléfonos Android. Al igual que las reglas de autenticación y autorización, esta regla también tiene una serie de condiciones. Se basan también, esas condiciones requieren la definición de sistemas operativos y tienen a su vez un resultado. Entonces, a nivel de grupos de identidad, vamos a seleccionar la opción Any, permitiendo que cualquier usuario de cualquier grupo pueda ser validado con esta regla. En cambio, en la condición de sistema operativo, seleccionaremos en particular el sistema operativo Android o iOS, Apple iOS para los iPhone o iPads. Otra condición que queremos que cumpla es que los dispositivos se hayan conectado a través del Wireless LAN Controller.
Para ello es necesario que hayamos definido con anterioridad a nivel de Network Device el Wireless LAN Controller. Este paso es requisito indispensable en el ICE porque son los parámetros que permiten establecer una relación de confianza entre el propio ICE con el Wireless LAN Controller, que es el Authenticator, entre el Authentication Server y el Authenticator. Esa relación de confianza se da principalmente por una clave compartida y requiere definir entonces la dirección IP y la clave compartida, que en este caso es Cisco. La contrapartida a esto, que no se muestra en esta demo, pero que tiene que verificar también, es que haya definido en el Wireless LAN Controller las credenciales del servidor de AAA, el ICE, con la misma clave compartida. La clave es case sensitive. En cuanto al resultado para esta regla de Client Provisioning, vamos a aplicar un resultado definido llamado Mira Wireless LAN TLS, que veremos ahora a continuación. Este resultado se define dentro del Client Provisioning, dentro de resultados, Client Provisioning, Resource, y en nuestro caso ya lo tenemos definido, y básicamente este atributo, este parámetro, lo que hace es definir el perfil al cual va a intentar conectarse el usuario una vez que haya sido validado por el portal. El portal va a redirigir a ese usuario, en este caso otra vez al perfil mira-demo, pero esta vez lo va a permitir la autenticación a través de TLS. Estamos en condiciones de comenzar con la demostración desde los propios dispositivos. Para esto contamos con dos teléfonos que controlamos, en este caso a través de VNC. Y lo primero que vamos a hacer la primera demostración con el teléfono Android. El primer proceso consistirá en conectarnos a la red Mirademo y, como podemos ver, el proceso permite seleccionar que el mecanismo de autenticación sea por PAP, utilizando el mecanismo de autenticación de MS Chat versión 2. Vamos a utilizar en nuestro caso el usuario admin con su respectiva password. Podemos ver a continuación que ha sido registrado en forma exitosa esta primera fase de autenticación. Podemos ver en los detalles del proceso de autenticación que ha sido validado utilizando el mecanismo de PAP a través de MS Chat. Y entonces, si ahora volvemos desde el teléfono e intentamos conectarnos a cualquier sitio web, el proceso nos va a redirigir al portal donde podremos registrar el teléfono. Si prestamos atención al Wireless LAN Controller, a la parte de clientes,
podremos ver entonces que la dirección IP del propio teléfono ha sido registrada. Y podemos ver también que se le ha aplicado una lista de redirección que redirigirá al usuario cuando intente conectarse a cualquier sitio web, lo redirigirá al portal donde procederá al proceso de registrar el dispositivo. Vemos que la MAC address del dispositivo no se puede modificar, ya está definida, y lo único que podemos hacer es asignar un nombre al dispositivo, en este caso Android. A partir de este momento, ese dispositivo ya será reconocido como un dispositivo registrado y por lo tanto será un dispositivo fiable. Desde el portal de dispositivos podemos, haciendo un refresh, ver que el teléfono ya forma parte de los dispositivos registrados, y observen que el proceso redirige ahora el navegador directamente al Play de Google, desde donde el usuario puede descargar el Network Setup Assistant. Network Setup Assistant es una aplicación necesaria para Android que permite llevar a cabo el proceso de enrollment. En este caso vemos que el mismo proceso de enrollment descarga los certificados. Primero el certificado del usuario admin, luego el certificado del Certificate Authority. El usuario tendrá que validar, que permitir estos certificados, tendrá que fiarse de estos certificados e indicarle al teléfono que son certificados de confianza. Una vez descargados los certificados, el asistente intentará volver a conectarse al perfil WLAN, en este caso mira-demo, pero esta vez a través del mecanismo de TLS. Es posible, si este proceso no funcionara de forma totalmente automática y transparente, es posible que el usuario necesite borrar el registro anterior que ha sido guardado por el teléfono para volver a conectarse nuevamente como es en este caso. En muchas ocasiones este proceso es totalmente transparente y no es necesario que el usuario borre y vuelva a crear o vuelva a iniciar la conexión, pero por algún motivo en esta demo este proceso no ha sido del todo automático y por eso vamos a mostrar entonces el mecanismo para que el teléfono olvide esa conexión previa y en cambio intente conectarse, validarse por segunda vez, pero no utilizando el mecanismo de PAP, sino esta vez utilizando el mecanismo de TLS con los certificados que ya ha descargado previamente, tal como lo muestra la animación. Como podemos ver, una vez olvidado el perfil anterior y vuelto a conectar, esta vez con los parámetros correctos, entonces la conexión es exitosa, cosa que también podemos ver mediante el Live Authentication, que es la herramienta que nos permite ver los procesos de autenticación desde el propio ICE. La diferencia con el proceso anterior es que en este caso el protocolo de autenticación ha sido EAP-TLS y la otra diferencia que encontraremos es que en este caso la regla de autorización es la regla de Permit All, lo que le permite al usuario entonces generar cualquier tipo de tráfico. Si abrimos el navegador e intentamos conectarnos, por ejemplo, al portal de Mira, entonces
En este caso ya podremos conectarnos porque tenemos permitido cualquier tipo de tráfico a cualquier dirección IP. Eso incluye también no solo direcciones IP internas, sino también acceso a Internet. A continuación veremos el mismo proceso, pero en este caso con el teléfono iPhone. El proceso comienza al igual que en el caso anterior, intentando conectarnos al perfil Wireless LAN Mira Demo. El usuario es el usuario admin, la password correspondiente y el mecanismo es a través de PAP, MS Chat versión 2. El teléfono descarga el certificado no válido porque no ha sido generado por un Certificate Authority fiable. Es un Certificate Authority interno en este caso. Y el proceso es exitoso, tal como podemos verlo en el Live Authentication. El protocolo es PAP con MS-CHAP para esta primera fase. Y la regla de autorización es la regla de Eyes Only. Podemos ver en el Wireless LAN Controller que el cliente ha sido registrado exitosamente y podemos ver que tenemos una lista de una URL de redirección tal como nos muestra la animación. A continuación entonces, al igual que lo hemos hecho anteriormente, vamos a abrir el navegador para intentar conectarnos a una dirección IP pública, a un portal, en este caso el portal de Mira. Y entonces seremos redirigidos al portal para proceder al mecanismo de registración del dispositivo y de descarga de los certificados. Otra vez el teléfono nos advierte que el certificado recibido no es de confianza, tenemos que autorizarlo. A partir de este momento el certificado será fiable y procederemos a instalar los perfiles necesarios. En este caso, dos perfiles. Uno que es el perfil del usuario admin, es un certificado generado para el usuario admin, y otro que es el perfil del Certificate Authority, a partir del cual cualquier certificado de ese Certificate Authority será un certificado fiable. Instalamos el perfil, en este caso el del usuario admin, y a continuación el perfil del Certificate Authority. En este caso no necesitamos el Network Assistant de Cisco, y si a continuación necesitamos conectarnos al portal de Mira, intentamos volver a conectarnos al portal de Mira, vemos que el proceso ha sido exitoso. Podemos verificar en el Live Authentication las distintas fases de autenticación. La primera, que ya habíamos visto anteriormente con el protocolo PAP, y la segunda, en este caso, con el protocolo EAP-TLS, basado en certificados digitales. Y podemos ver también que el perfil de autorización aplicado en esta segunda fase es el perfil que permite acceso a cualquier dirección IP. Es decir, Mira Wireless LAN Permit All. A su vez, si verificamos en el Wireless LAN Controller, podemos ver que ahora la lista de control de accesos aplicada, ya no hay mecanismo de redirección, y la lista de control de accesos aplicada es Mira Permit All. Con esto entonces hemos
terminado esta demostración que consiste en verificar. Podemos ver aquí con otra herramienta de troubleshooting las dos sesiones que han sido verificadas tanto para el teléfono Android como para el iPhone. Esto está dentro del Session Directory y nos muestra es una herramienta que nos muestra todas las sesiones que han sido establecidas, en este caso desde los dos teléfonos. Con esto entonces hemos terminado esta demostración donde hemos visto el escenario para poder lograr exitosamente un mecanismo de Bring Your Own Device con dos teléfonos muy comunes en el mercado, un iPhone y un teléfono en cambio con Android. Espero que les haya sido útil esta demostración. Espero también encontrarlos nuevamente en alguno de mis cursos. Muchas gracias.